padres fundadores. Por mi persona abordaremos el tema de uno de los principales padres fundadores, y así fue George Washington. Nacimiento el 22 de febrero de 1732, en Popish Creek, en Virginia. Ocupaciones, tuvo un amplio historial de ocupaciones, pero principalmente lideró la parte militar, la política y la agricultura. Él no perteneció a ningún partido político, fue totalmente independiente. Y lo que somos teóricos en este tema, se le conoció como el padre de la patria. Hablaremos de la trayectoria política y militar de George Washington. Fue el primer presidente de los Estados Unidos en 1789 hasta 1797. Fue elegido de manera unánime por el colegio electoral y estableció precedentes clave para la presidencia, como el límite de 2 mandatos y el título de Mr. President. Como segundo punto, fue comandante en jefe del ejército continental en 1735 hasta 1783. Lideró las fuerzas patriotas durante la guerra de independencia contra el Imperio Británico, logrando una victoria decisiva en la batalla de Yorktown en 1781. Como tercer punto, fue presidente de la Convención Constitucional de 1787. Supervisó la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, que estableció la estructura del gobierno federal. Hablaremos de los principales aportes de George Washington durante su mandato presidencial, de 1789 hasta 1797. Establecimiento del gobierno federal como primer punto. Implementó la nueva Constitución de 1787. Creó los primeros departamentos ejecutivos: Estado, Tesoro, Guerra y Justicia. Estableció el gabinete presidencial, un grupo de asesores como Thomas Jefferson y Alexander Hamilton, otros padres fundadores mencionados. Segundo punto, neutralidad en conflictos internacionales. Promulgó la proclamación de neutralidad en 1793 para mantener a Estados Unidos fuera de la guerra entre Francia y Gran Bretaña. Esto sentó las bases de la política exterior estadounidense de no intervención. Como tercer punto, organización de la economía. Apoyó el plan económico de Alexander Hamilton, que incluía la creación del Banco Nacional en 1791, el pago de la deuda nacional y estatal, un sistema fiscal organizado. Como cuarto punto, unidad nacional y advertencia contra partidos políticos. En su discurso de despedida en 1796, advirtió contra la división provocada por partidos políticos, las alianzas permanentes con otras naciones. Defendió la importancia de una identidad nacional unificada. Como quinto punto, control de rebeliones internas. Enfrentó con firmeza la rebelión del whisky en 1794, demostrando que el nuevo gobierno podía hacer valer la ley federal. Hagamos una síntesis más precisa de lo que fue la trascendencia de George durante la política y también militar. Washington sentó las bases del poder presidencial, evitó guerras innecesarias, estabilizó la economía y fomentó la unidad nacional. Aunque no era un político de carrera, su liderazgo fue clave para que la joven república sobreviviera a sus primeros años. John Adams nació el 30 de octubre de 1735 y falleció el 4 de julio de 1826. Fue el segundo presidente de los Estados Unidos, sirviendo de 1797 a 1801. Pero antes de serlo, fue el primer vicepresidente de los Estados Unidos bajo George Washington. Cuando Washington no estuvo dispuesto a permanecer en el poder para un tercer mandato, John Adams decidió postularse para la presidencia como candidato del Partido Federalista contra Thomas Jefferson del Partido Republicano y, con 71 votos electorales, solo 3 más que su oponente, Adams ganó la elección y asumió la presidencia a la edad de 61 años. Su presidencia estuvo marcada por tensiones con Francia, llamada la crisis cuasiguerra. Fue un conflicto naval no declarado entre Estados Unidos y Francia. Surgió tras el escándalo del asunto XYZ, en el que agentes franceses exigieron sobornos a diplomáticos estadounidenses que habían sido enviados para calmar las tensiones que ya habían con Francia. A pesar de la presión de muchos federalistas para declarar una guerra total, Adams insistió en buscar la paz. En 1800, envió nuevos diplomáticos a Francia y logró firmar el Tratado de Morte-Fontaine, que puso fin al conflicto. Esta decisión le costó apoyo político y contribuyó a su derrota electoral frente a Thomas Jefferson en 1800. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos, ocupando el cargo entre 1801 y 1809. Se le considera uno de los padres fundadores de la nación. Su eminencia viene dada porque fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Fue uno de los padres fundadores más influyentes, conocido por su promoción de los ideales del republicanismo en los Estados Unidos. Anticipó la visión de Estados Unidos como el respaldo de un gran imperio de la libertad, que promoviera la democracia y la lucha contra el imperialismo británico.
Los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante su presidencia incluyen la compra de Luisiana y la expedición de Lewis y Clark, así como la escalada de tensiones con el Reino Unido y Francia que condujeron a la guerra con el primero en 1812 después de dejar el cargo. James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos, uno de los padres fundadores y padre de la Constitución. Nació un 16 de marzo de 1751 en Virginia, primer hijo de 12 hermanos. Tuvo una vida envuelta en la política del lugar donde había nacido. Tuvo diversos puestos, pero el más destacable fue cuando fue elegido para representar a Virginia ante el Congreso Continental en 1780 y unos años después en 1786. Trabajó junto y para Thomas Jefferson, y fue en su cargo como secretario de Estado que supervisó formalmente la compra de Luisiana, y junto a John James y Alexander Hamilton redactaron los documentos federalistas. Tomó el cargo como presidente el 4 de marzo de 1808. Durante su mandato, su aporte más importante fue la planificación, ratificación y redacción de la Constitución estadounidense, logro que le dio su apodo, Padre de la Constitución. Patrocinó las 10 primeras enmiendas en la Constitución, a la que comúnmente se le llama Declaración de Derechos. Fue un pensador antidemocrático, pero que no se confunda, no estaba en contra, fue un crítico que de la democracia directa y sin límites. Abogaba por un gobierno federal fuerte, un gobierno más centralizado, donde los estados no tuvieran tanto poder sobre el gobierno nacional. Culminó su mandato en 1817 después de 8 años y una reelección. Luego de su presidencia defendió la administración de Monroe. Falleció un 28 de junio de 1836 y 4 años después fueron publicadas sus notas de los debates en la convención. James Monroe nació el 28 de abril de 1758 en Virginia, Estados Unidos. Participó activamente en la Guerra de Independencia y posteriormente se desempeñó como diplomático y secretario de Estado. Fue el quinto presidente de los Estados Unidos, sirviendo 2 mandatos consecutivos, desde 1817 hasta 1825. Su presidencia es conocida como la era de los buenos sentimientos, debido a la relativa estabilidad política y la disminución de las tensiones partidistas. Su aporte más significativo fue la formulación de la doctrina Monroe en 1823. Esta política exterior establecía que cualquier intervención europea en los asuntos del continente americano sería considerado una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La doctrina proclamaba que América debería ser para los americanos, oponiéndose al colonialismo europeo en el hemisferio occidental, aunque en su momento tuvo un impacto limitado debido a la falta de poder militar de Estados Unidos. Con el tiempo se convirtió en un pilar fundamental de la política exterior estadounidense. James Monroe dedicó su vida a construir una nación fuerte y unida. Su mayor legado, la doctrina Monroe, marcó un antes y un después en la política exterior americana. El 4 de julio de 1831, en un simbólico día de la independencia, Monroe cerró los ojos para siempre. John Quincy Adams nació el 11 de julio de 1767 y falleció el 23 de febrero de 1848. Fue hijo del segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, y de su esposa Abigail Adams. Durante sus años de vida, Quincy fue un diplomático y político estadounidense que llegó a ser el sexto presidente de los Estados Unidos en el periodo de 1825 a 1829, tras perder las elecciones presidenciales en 1828 contra Andrew Jackson. A diferencia de otros líderes de su época, Adams rechazó la expansión forzada hacia tierras indígenas, intentó respetar los tratados firmados con los pueblos nativos, aunque no siempre tuvo éxito en protegerlos. En sus años prepresidenciales, se desempeñó como el octavo secretario de Estado de los Estados Unidos de 1817 a 1825. Al haber tenido este cargo, participó en la creación de la doctrina Monroe. Y en sus años postpresidenciales, como congresista estadounidense de 1831 a 1848, lideró una lucha constante y a menudo drástica contra la expansión de la esclavitud.